cambio, las personas que se reintegran a la sociedad después de estar recluidas en algún centro penitenciario necesitan de algún tipo de ayuda y aquí en la ciudad hay algunas opciones. Con el objetivo de robustecer la reinserción social de personas que han sido liberadas o preliberadas de algún centro penitenciario de la Ciudad de México, el gobierno capitalino y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos refrendaron el compromiso para fortalecer el servicio educativo a este sector de la población. Si tenemos educación, si podemos leer, si podemos aprender, si podemos conocer, esto genera la posibilidad de una mejor inserción. A través del Instituto de Reinserción Social y el INEA han sido beneficiadas miles de personas. Cerca de 11,000 personas han estado en libertad o preliberados, que han sido atendidos para tener oportunidades sociales y económicas de incorporarse productivamente a la sociedad. En los últimos 2 años, el promedio de atención mensual de quienes buscan culminar la primaria o secundaria se ha incrementado de 20 a más de 250 personas. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.